Buenas noches, bendiciones. Me dejan saber, por favor, si me escuchan y si me ven. Bienvenidos, bienvenidas todos. Me dejan saber, por favor, si me escuchan, si me ven. Muy bien. Sean todos bienvenidos. Faustina de Jesús, Juan Luis Soriano, Verónica Monterroso, Juana Soriano Fabián, Marta Iris Salas, todos los que van uniéndose. Bienvenidos, bienvenidas. Y ya luego esperamos que se puedan unir más en el nombre del Señor. Y para poder comenzar, vamos a encomendarnos a la Santísima Trinidad. Vamos a orar para que el Señor nos siga iluminando, ya que este tema del día de hoy, un tema muy extenso, pero que, como siempre, tratamos la manera de poder resumirlo lo más que podemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, aquí estamos una vez más. El día de hoy queremos darte gracias por el don maravilloso de la vida. Te queremos dar gracias, Señor, porque nos tienes con vida un día más. Gracias por esta cuaresma que estamos viviendo. Gracias, Señor. Gracias porque nos das una oportunidad más para poder arrepentirnos, para poder tener un acto de conversión y de esa manera, como el pueblo de Nínive, poder alcanzar la salvación. Señor, permite que podamos arrepentirnos de corazón por tantas faltas que hemos cometido. Perdona, Señor, a la humanidad que ha caído. Te hemos fallado. Ten piedad y misericordia de nosotros. Por eso al comienzo de esta cuaresma nos hemos puesto una señal en la frente, una cruz de ceniza, la cual nos recuerda que tenemos que convertirnos y creer en tu santo evangelio. Señor, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, y que así como ese viento que entra y que llega hacia nosotros, tu Santo Espíritu pueda venir y nos cubra, nos llene. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sus oraciones, porque realmente el Señor ha hecho obras grandes, maravillosas, para que yo pueda estar nuevamente de regreso, ya que pues estuve enfermo por mucho tiempo. Todavía tengo un poco de tos, pero ahí con tecito y algún jarabe va pasando poco a poco. Pero aquí estamos para seguir glorificando, para seguir glorificando el nombre del Señor, llevando pues el Evangelio por medio de la tecnología, por medio de las cámaras, ahí sí que llevándolo para todos lados, cumpliendo con San Marcos 16:15, que dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Así que aquí estamos para poder continuar, y el día de hoy tenemos un tema, como todos los temas, un gran tema. El día de hoy estaremos hablando de Jesucristo, la persona del Hijo, dentro de la Santísima Trinidad. Yo sé que ustedes son expertos en la materia, son expertos en cristología, eso espero yo. Realmente vamos a hablar un poco de
de Jesucristo. Fíjense que el tema es tan grande. Vuelvo y repito, es muy grande, muy extenso. Pero vamos a tratar la manera de ir resumiendo un poco. Porque cualquiera habla de Cristo. Cualquiera dice, yo soy cristiano. Cualquiera que se le pregunta, ¿eres cristiano? Dice, sí, soy cristiano. Muy bien. Pero ¿qué es lo que significa ser cristiano? Bueno, no solamente de palabra, porque hay muchos que me dicen a mí, yo soy cristiano, sí, pero no tengo necesidad de congregarme. Si ustedes recuerdan, ya dimos el tema de la iglesia, creo que fue el último tema que se dio. La iglesia y también la religión, entonces estábamos hablando de esto. Pero el día de hoy vamos a hablar de Jesucristo, la persona del Hijo dentro de la Santísima Trinidad. Y para empezar vamos a hablar un poquito sobre lo que es la cristología. No vamos a cubrir un tema grande de cristología porque también necesitamos, pues, como quien dice, hacerlo por unos cuantos meses. Pero con sus términos y definiciones, la cristología es una rama de la teología que trata sobre Cristo. Ya su palabra lo dice. Estudia a Jesucristo como el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y Jesús como nuestro Salvador y Redentor, tal como nos lo propone la fe de la Iglesia. Jesucristo es la piedra angular que sostiene toda la construcción, y no solamente de la Iglesia, sino de toda la doctrina y de la revelación. Anuda y resume todos los artículos de la fe, los que se refieren a la Trinidad, un tema del cual hablaremos después de la Trinidad. Pues Él es Dios, el Hijo del Padre. Mediante los métodos propios de la historia podemos llegar a conocer cada vez mejor la realidad visible de la vida de Jesús. Pero únicamente mediante la revelación divina y la fe podemos trascender lo externo y llegar a conocer quién es Él verdaderamente. Como dice San Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y también en San Juan capítulo 6, versículo 44 nos dice que nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado. Voy a repetir las citas bíblicas para que las puedan tener ustedes también. Pueden tener una hojita, un lapicero, un lápiz, una libretita. También muy importante tener la Biblia a la mano. Muy, muy importante. Repito las citas. San Mateo capítulo 11, versículo 27. Y San Juan capítulo 6, versículo 44. Continuamos. Jesucristo, mediador y plenitud de toda la revelación, no es un mito. Es Dios hecho hombre, que vivió en un contexto histórico concreto, y los acontecimientos de su vida fueron reales y comprobables. Pero hace falta un conocimiento amoroso de Cristo hasta hacernos semejantes a Él. Los prejuicios racionalistas excluyen de entrada como imposible que Jesucristo sea Dios o la realidad de los milagros. Esta actitud resulta incompatible con la sincera búsqueda de la verdad. La distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe es una distinción de graves consecuencias. El mismo nombre de Jesucristo, con el que le denominaron desde los comienzos, confiesa que Jesús, el Hijo único de Dios que vivió en Nazaret, es el Cristo, el de la fe. La actitud principal de la primera tradición cristiana fue la de conservar fielmente el recuerdo de las palabras y obras de Jesús. El punto de partida de la cristología, que es, dijimos, una rama de la teología, el punto de partida de la cristología es la fe. El depósito de la fe se ha transmitido de dos modos: la Sagrada Escritura
y la tradición. Y el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Y eso también lo podemos encontrar en Dei Verbum 10. Bien. Las ciencias humanas, historia, arqueología, filología, etc., tienen su valor. Conocer mejor las condiciones históricas de la cultura del ambiente de Jesús, los géneros literarios, la composición de los evangelios, etc., siempre que se apliquen de modo científico y con rectitud, y no estén viciadas por determinadas ideas filosóficas. Ese Jesús que la historia investiga no es un simple hombre, es el Hijo de Dios. Bien, bienvenidos todos los que están recién uniéndose a este en vivo. Aquí estamos para la gloria de Dios un día más con este tema sobre Jesucristo. Hoy estamos hablando de este tema y hemos hecho una pequeña introducción solamente sobre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, con la cristología, ¿sí? Que es una rama, dijimos, de la teología. Bueno, más adelante podemos hacer un estudio completo de la cristología, ya que es un estudio que no se cubre en una hora, mis queridos hermanos. Se necesitan muchas sesiones, pero ojalá que lo podamos hacer con el permiso de nuestro sacerdote. A ver si nuestro querido sacerdote, Padre Julián, está por ahí. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches, Padre. Bienvenido. Que tengan en sintonía toda esta gente buena, qué bueno. Sí, para la gloria de Dios. Qué Sí. bueno, me gusta mucho el tema de la cristología. Sí, Padre. Sí. Así que ojalá tengamos el permiso para poder dar unas cuantas sesiones sobre cristología, Padre. Sí, Sí, porque desarrollarlo, sí. Porque es muy grande, así que no lo cubrimos en una hora. Sí, aunque sea por lo menos 10 temas, 5 temas de eso. Sí. Bien, pues continuamos. Vamos a seguir hablando de Jesucristo, de su existencia desde el comienzo de la creación del universo, su encarnación, su venida, o sea, en su nacimiento, como es parte de la Santísima Trinidad y mucho más. Les voy a dar más citas bíblicas, así que listos ahí con su lapicero, su lápiz, una hoja, pero no olviden tener la Biblia a mano. También posiblemente no nos da tiempo de ir revisando cada una de las citas, pero si ya la tenemos guardada, la podemos después tomar nuestro tiempo y revisarla ya con calma. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 13, versículos del 8 al 9. Hebreos 13, 8, 9. Tomen su Biblia. Hebreos 13, 8, 9. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. ¿Sí? O sea, por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, por los siglos, por siempre. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros. Bueno, lo dejamos aquí. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe, nos dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre. Por eso decimos que vamos a hablar también de la existencia desde el comienzo de la creación del universo.
Bien, ¿y qué significa todo esto? Bueno, vamos para ver esto, qué es lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 5. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Dice, les leo, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Muy bien. Si nos damos cuenta, ¿por qué decimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, como lo dice Hebreos 13? Porque Él ya existía desde el principio. Él ya existía. Lo mismo ya lo dice San Juan, capítulo 1. En el principio existía la palabra, o sea, el verbo. ¿Y quién era? Nada más y nada menos que Jesucristo. Ajá. Si vamos y comparamos con el Génesis, en el capítulo 1, del versículo 1 al 29, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro Padre Dios, Él siempre, lo que nos dice la Escritura es, dijo Dios. O sea, ahí estaba utilizando la palabra, el verbo, dijo Dios. Por eso decimos que desde el principio ya existía la palabra, el mismo Jesucristo. Dijo Dios, hágase la luz. Dijo Dios, usted lo va a encontrar, lo pueden buscar, no lo vamos a leer ahora, pero Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 29, ustedes se van a ir dando cuenta. Dijo Dios, hágase esto. Dijo Dios, hágase el otro. Muy bien. Ahora vamos a ver qué significa Cristo. Yo sé que les pregunto a ustedes, si todos me pudieran responder, me van a responder porque saben qué significa Cristo. ¿Y por qué decimos Jesucristo? ¿Sí? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre para salvar a la humanidad. Es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y el Salvador del mundo. ¿Sí? Jesucristo. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que significa ungido. Ahora ya saben, ¿qué significa Cristo? Viene del término hebreo que significa Mesías, que significa ungido. Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana. Recuerden esto, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la palabra eterna, es decir, el Verbo, e imagen sustancial del Padre, se hizo carne. Sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Y eso lo encontramos en San Juan, capítulo 1, versículo 14. Ahí mismo, vamos a buscar en San Juan. San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. ¿Bien? El Verbo e imagen sustancial del Padre se hizo carne, sin perder la naturaleza divina. Asumió la naturaleza humana. ¡Qué belleza! También esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica,
en la primera parte de la profesión de la fe. Por eso es muy importante también tener el catecismo de la Iglesia Católica. Bien. Decíamos que Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que significa ungido. Sí, Cristo significa ungido, Mesías. Él es Jesús, también llamado el Cristo, porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Eso lo dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Vamos a ver qué nos dice San Lucas capítulo 7, versículo 19. Recuerden ir anotando las citas bíblicas. San Lucas capítulo 7, versículo 19. Les leo del 18. Los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor: ¿eres tú el que ha de venir? Por favor, si pueden apagar su micrófono, Virgilia, Fabián, gracias. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Nos damos cuenta, San Lucas capítulo 7, versículo 19, dice que era el que ha de venir. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 28, versículo 20. Hechos capítulo 28, versículo 20. Por este motivo yo quise poder verlos y conversar con ustedes, pues en realidad por la esperanza de Israel yo llevo estas cadenas. ¿Sí? Él era el objeto de la esperanza de Israel. Por eso es que lo está hablando aquí San Pablo. San Pablo nos lo dice en Hechos 28, 20. ¿Qué nos dice San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante? Vamos a ir a San Mateo. San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Este fue el principio de Jesucristo. ¿De quién estamos hablando el día de hoy? De Jesucristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, San Mateo del 1:18 en adelante nos habla del nacimiento de Jesucristo. Pero vemos que dice el versículo 21. Tú eres el que pondrá el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, el ángel le dijo a José: María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso el nombre de Jesús significa el Señor salva o el Salvador. Eso es lo que significa Jesús. Y ahí mismo, San Mateo capítulo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bien, por eso decimos que Jesucristo es Dios, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. En el versículo 22, ahí mismo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Sí? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Estaba anunciado desde el antiguo, ¿sí? Desde antiguo, y está escrito en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos a buscarlo. Y ustedes búsquenlo, y si no tienen la Biblia a mano, escriban las citas para poder buscarlo después. Isaías capítulo 7. Isaías 7:14. Para que se den cuenta que venía escrito desde el antiguo, de la antigüedad. Isaías 7:14. El Señor pues le dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que dice San Mateo, capítulo 1, versículo 22. También lo dice Isaías, capítulo 7, versículo 14. Les daré una señal. Todo estaba anunciado. Recordemos que en los 4 evangelios se nos habla de Jesucristo y Él también nos habla a nosotros en los evangelios. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, en sus 6 capítulos, San Pablo menciona a Jesucristo. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, en la primera carta de Pedro, en sus 5 capítulos también nos habla de Jesucristo. Por eso la importancia de leer las Sagradas Escrituras, la importancia de leer la Biblia. En la primera carta a los Corintios, San Pablo también habla de Jesucristo. En la primera carta de San Juan, en sus 5 capítulos, él menciona a Jesucristo. En la carta a los Efesios, San Pablo también habla de Jesucristo. Ahora les voy a dar más citas, así que no se vayan a aburrir por tanta cita, pero eso que estamos tratando de cubrir un tema en unos cuantos minutos, porque son temas muy grandes. Vamos a ver qué nos dice San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan 1:14. Aquí vamos a ver a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué nos dice San Juan 1:14? Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Jesús como el Hijo de Dios, la palabra, el Verbo, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, el unigénito del Padre. También San Juan, ahí mismo, San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan 3:16 dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo, dice San Juan 3:16.
que ha dado a su Hijo unigénito. Eso estamos hablando de Jesús como el Hijo de Dios. Perdón. Veremos qué nos dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todo lo demás? Sí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea que ni siquiera se lo reservó. Estamos hablando de Jesús como el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver a Jesús como el Salvador y Mesías. San Mateo capítulo 1, versículo 21. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estamos hablando de Jesús como el Salvador y Mesías. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso hablamos de Jesús, Salvador, el Mesías, el Salvador. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, por eso le llamamos Jesús, el Salvador. Ahora vamos a ver a Jesús como el mediador y sumo sacerdote. Jesús como el mediador y sumo sacerdote. En la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Fíjense que voy a hacer un pequeño paréntesis porque nuestros temas son referentes a la apologética. Ya hemos hablado que la apologética es la defensa de nuestra fe. La defensa no significa que vamos a puyar el hormiguero, como les he dicho alguna vez, sino que nosotros podamos dar esa defensa, dar ese testimonio de nuestra fe. Que aquel que viene y nos ataca, tengamos realmente cómo defender nuestra iglesia, cómo defender al cuerpo de Cristo. Porque el problema es de que se van los hermanos de la iglesia por cualquier razón y motivo. Y lo número uno es la ignorancia. Ignorancia no es una mala palabra o una ofensa. Ignorancia significa que se ignora, que no se sabe algo. Y por eso hay muchos que se van. Y lo primero que les dicen es, cuando se van, ¿por qué le piden a los santos? ¿Por qué le piden a la Virgen María? Si el único mediador, dice la primera carta de Timoteo 2:5,
que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ajá, tienen mucha razón. Lo que pasa es de que ellos confunden mediador con el que se pone en medio. Y eso no es así. No es lo mismo. Sí, porque ponen en medio a la Virgen María para pedirle a Dios. Hay que ir directamente a Dios. Eso es lo que dicen. Jesucristo en ningún momento está diciendo, no le pidan a nadie más, solo a mí. No. Cuando Él dice en la primera Timoteo 2:5, Él dice, San Pablo dice, Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué significa? Que Él es el único que murió por nosotros, por nuestros pecados. Eso es lo que significa el mediador. No significa que se pone en medio, no. Entonces, sí, la verdad es de que la Virgen María no fue la que murió por nuestros pecados, fue Jesucristo. Pero ella es intercesora. Ya hemos hablado de este tema y vamos a seguir compartiendo esto para que se nos vaya quedando grabadito. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Estamos hablando de Jesús como el mediador y sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo, igual que nosotros, a excepción del pecado. Nuestro sumo sacerdote. Estamos hablando de Jesús como el mediador y como sumo sacerdote. Ahora hablamos de Jesús y la iglesia. San Mateo capítulo 16, versículo 18. No pueden olvidar esta cita, manténganla siempre, que es muy importante. San Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Eso es un motivo de gozo, de alegría, de saber que por más que nuestra Santa Madre Iglesia Católica reciba palo, nunca se va a acabar. Por más que obligados en algunos países no se pueda profesar nuestra fe, que no se pueda hablar de Jesús, que no se pueda, que las iglesias las estén cerrando, que estén sacando a los sacerdotes, estén sacando a la gente de los conventos, las hermanas religiosas, todo. Ellos creen que con eso están terminando con la iglesia de Cristo, pero no, no, no. Ni los poderes de la muerte, ni los poderes del infierno jamás la podrán vencer, nos lo dijo nada más y nada menos que Jesucristo. San Mateo 16, 18. Que no se les olvide. Eso es muy importante, esa cita. Porque ahí Jesucristo fundó nuestra Santa Madre Iglesia. Por favor, los que tengan su micrófono encendido, si los pueden apagar, por favor. Gracias. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 5, versículos 23 al 24. Efesios capítulo 5. Escriban las citas bíblicas. Efesios 5, 23, 24. Estamos hablando de Jesús y la iglesia. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido,
como la iglesia se somete a Cristo. ¿Sí? El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y se recuerdan, ahora voy a dar la cita de San Mateo. Se recuerdan que en un momento dijimos que íbamos a hablar sobre este tema también, porque lo que sucede, perdón, lo que sucede es que hay una muy mala interpretación de esta cita bíblica de Efesios 5, 23, cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y cuando llegan donde dice que la mujer se someta en todo a su marido, realmente hay muchos hombres que han tomado esa cita como que está diciendo que uno tiene que ponerle el pie en la cabeza a la mujer, y eso no es así. No está hablando de eso. No leen la otra parte. Dice, como la iglesia se somete a Cristo. Estamos hablando de las cosas espirituales, de las cosas buenas. ¿Y por qué dice el hombre es cabeza de la mujer? Como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Significa que el hombre es el Salvador de su esposa. Bien. Estamos hablando de Jesús y la iglesia. Y la cita de San Mateo es, que me la estaba pidiendo repetirla, es San Mateo capítulo 16, versículo 18. Creo que esa es. Ya en el final, si tenemos alguna duda, vamos a hacer las preguntas. Ahora veamos Jesús como la luz y el camino. Vamos a ver San Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué nos dice San Juan capítulo 8, versículo 12? Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Estamos hablando de Jesús como la luz y el camino. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Ahora veamos qué nos dice San Juan capítulo 14. Ahí mismo vamos a buscar San Juan 14, 6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hablando de Jesús como la luz y el camino. Ahora hablaremos de el amor de Jesucristo. San Juan capítulo 15, versículo 13. San Juan capítulo 15, versículo 13. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Wow. Eso me recuerda a un sacerdote de mi país que pedimos sus oraciones para que también pueda, pues, ser elevado a los altares algún día. El padre Hermógenes Coarchita. Él decía esto, ese era su texto favorito, del de San Juan 15, 13. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y esto son palabras de Jesucristo. Eso es el amor de Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo. San Juan 15, 13. Y también en la primera carta de San Juan capítulo 4, versículo 16. Esto es carta de San Juan. Las cartas de San Juan están antes del Apocalipsis. Son las que están antes del Apocalipsis. Primera carta de Juan 4, 16. Por nuestra parte,
hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. San Juan primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Muy bien. Estamos hablando del amor de Jesucristo. Les voy a dar otras citas bíblicas. No estamos contra el tiempo. Tenemos tiempo todavía. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Vamos a leer qué nos dice el Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 7. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Miren, viene entre nubes, lo verán todos, incluso los que lo traspasaron. Y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, nos está hablando de Jesucristo, el Alfa y el Omega. Eso nos dice el Señor. Si nos damos cuenta, desde el principio hasta el fin, nos habla de Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo, la persona de Jesucristo en la Santísima Trinidad. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor. Apocalipsis 1:8. Vamos a ver qué nos dice el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Anoten las citas bíblicas. Zacarías 12:10. Dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén, para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único. Se dan cuenta que estamos escuchando desde Zacarías, el profeta. Imagínense, en la antigüedad ya nos hablaba. Llorarán por aquel que ha sido traspasado. Lo mismo que nos dice San Juan 19:37. En San Juan 19:37 dice, y en otro texto dice, contemplarán al que traspasaron. Desde el versículo 31 nos habla de cuando le rompieron las piernas a los que estaban crucificados con Jesús y de cómo a él no le quebraron ni un hueso, pero le abrieron el costado con una lanza. Eso es lo que nos habla San Juan capítulo 19 desde el versículo 31, desde el versículo 31. Y ya nos lo hablaba, nos lo decía Zacarías 12:10. Llorarán por aquel que ha sido traspasado. Fíjense que San Juan Bautista también nos anuncia quién es Jesús. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Tengan la Biblia a la mano o un lapicero, escriban, anoten. San Juan, capítulo 1, 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. ¿Sí? Y a San Juan Bautista también, él nos anunciaba, ¿quién es Jesús? El Cordero de Dios. Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Y si nos vamos a dar cuenta también en el Apocalipsis capítulo 5,
Versículo 6 nos habla del Cordero. Apocalipsis 5:6. Entonces vi esto, entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. ¿Cómo es eso? Que estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. De ahí que nosotros lo tenemos vivo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Ese es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito, el que vino y dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Recuerden que estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de ayuno, oración, penitencia. El Señor nos da la oportunidad en estos 40 días de poder tener ese encuentro con Él. Hay que ir, hay que asistir a la Santa Eucaristía. Los que puedan hacerlo diariamente, qué bendición. Pronto, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de los milagros eucarísticos. Porque muchas veces no creemos viendo, pues no creemos por fe, vamos a creer viéndolo, como es Jesucristo. Bien, tenemos unos minutos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si tengo la respuesta, pues con mucho gusto se las voy a dar. Porque el día de hoy dejamos este tema, el tema de Jesucristo, lo dejamos aquí. Jesucristo, hoy estamos hablando de Jesucristo, la persona del Hijo dentro de la Santísima Trinidad. Vamos a ver, ¿tienen algo que no quedó claro? ¿O alguna cita bíblica, algo que lo dije tal vez muy rápido? ¿O es que todo está completamente claro? Vamos a ver, digan. ¿Dónde están mis queridos hermanos? Voy a empezar a nombrarlos a uno por uno. Están roncando. ¿Qué está pasando, mi gente? Despierten, los que están durmiendo. Bueno, ahí está el padre, ya. Ahí está el padre hablando. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No hemos cenado todavía el día de hoy. Diga, hermana. Por este lado todo está muy bien explicado. Ay, Yo entendí perfectamente toda la cita bíblica y todo ese mandato que usted dice. Bendito sea Dios, hermanita. Ahora significa que nosotros vamos a hacer el examen, vamos a hacer la prueba. Está bien. Sí. Bien, ¿alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Estamos por aquí, no estamos roncando, como dice el padre. Bueno, yo lo veo todo bien explicado. Yo tengo toda mi cita anotada en un cuaderno, porque uno no la puede ir buscando así tan pronto, pero yo llevo con un lápiz la nota y después voy al paso confirmándolo. Muy bien, bendito sea Dios. Lo más importante es que podamos realmente tener el conocimiento, porque a veces nos hacen la pregunta, especialmente aquellas personas que a veces lo hacen por molestar, personas que quieren aprender, pero ¿por qué? O sea, nosotros decimos Jesucristo, ¿qué es lo que significa Jesucristo? ¿Qué significa Jesús? Entonces, de eso es lo que se trata, estamos tratando de aprender eso. Entonces, bien, el hermano Juan Luis. Sí, antes de Jesús encarnarse, ¿qué hacía Jesucristo antes de venir aquí? ¿Qué hacía Jesucristo? Bueno, voy a empezar, cuando al nomás yo me muera, creo que es la primera pregunta que le voy a hacer a Dios.
Él, si nos damos cuenta, nosotros desde el principio estamos viendo que desde el Génesis, ¿qué es lo que dice? Estamos comparando el Génesis y San Juan capítulo 1. En el principio, dice, ya existía la palabra y la palabra era Dios y estaba junto a Dios. Él era Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Él estaba, ya existía la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él ya existía. Todo se hizo por Él y nada se hizo sin Él, dice la Sagrada Escritura. Entonces, ¿en dónde estaba? En el mundo, en el cielo, en todos lados, como ahora mismo. A ver si el padre Julián tiene algo que agregarle a eso. Sí, hablar de Jesucristo es hablar del verbo en el Antiguo Testamento, ¿no? Que sí, en el libro de Génesis. Y ya lo decía claramente, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y estaba junto a Dios. Sin ella no se hizo nada, o sea, sin Cristo en el Antiguo Testamento no se hizo nada. No existía como nombre de Cristo, sino como el verbo, ¿no? ¿Verdad que sí? Como correcto. Entonces los griegos le llaman el logo o el verbo. Y entonces ya el verbo se hizo carne y habita entre nosotros ya, después de que habita entre nosotros. De hecho, nosotros cuando rezamos el credo, porque el sistema es que muchas veces nosotros sin querer caemos en ignorancia, ¿sabes? Cuando yo digo la cosa y tiene una profundidad teológica, un valor enorme, pero yo no descubro ese valor, ni cuestiono, ni pregunto sobre ese valor. Entonces ignoro esa riqueza cuando yo digo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea, estoy hablando de ese verbo encarnado, ¿verdad que sí? Porque puede ser que caigan lo que creían muchas veces los griegos, que pensaban que eran tres dioses diferentes. Que el Padre era Dios, que el Hijo era un Dios y que el Espíritu Santo era otro Dios, ¿verdad? Entonces, puede caer ahí si no lo entiendo bien, si no pregunto, no vaya que sí, si no investigo. Entonces, Cristo, lo que le dice teológicamente, dicen los teólogos, persona. Cristo es la segunda persona, vaya que sí. Dios Padre, Dios Hijo, segunda persona, Dios Espíritu Santo, tercera persona. Entonces estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, ¿no verdad? Que es Cristo el Señor. Y estamos hablando de eso. Entonces, Cristo es creado. Esa sería una pregunta, ¿verdad que sí? ¿Quién creó a Cristo? Cristo no ha creado. Cristo es engendrado, no creado. Correcto. Porque Cristo ha sido desde siempre, ¿no verdad que sí? Entonces, sí. Ahora, la segunda pregunta que es bueno que investiguen, porque yo sé, no es bueno quedarnos así nada más con lo que nos están diciendo, sino investigar, ¿no verdad que sí? Sí, ya está ahí el significado de Cristo. ¿Qué significa Cristo? ¿No verdad que sí? ¿De dónde viene la palabra Cristo? Si en el Antiguo Testamento se usó la palabra Cristo, ¿o no? ¿Dónde cobra la palabra de ser Cristo? Cristo, la palabra Cristo. Y es bueno ir mirando esa partecita ahí, porque vamos a profundizar sin más. Y bueno, Sergio, no sé, es la tareita que investiguen, porque bueno, que queden investigando por ahí sobre este mismo tema, para que en la implementación cada uno pueda exponer por lo menos su investigación que ha hecho, porque mientras uno investiga, encuentra muchas dudas también que se aclaran en el camino, y aparte de eso, trae dudas también para ser cuestionada y aquí entonces compartirla para entonces ser aclarada, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Buenas noches, Dios le bendiga grandemente. Amén. Buenas noches, hermana. Padre Julián. Por ahí está el padre. Por ahí está escondido. ¿Cómo están todos? Todo quedó bien claro. Bueno, bendito sea Dios. Ahora lo que el padre está agregando ahí de que hay cosas que tenemos que seguir investigando un poquito más
Hay cosas que tenemos, seguir sí, profundizando. para profundizar más, correcto, porque aquí por el tiempo vamos como resumiendo, entonces, pero sí, hay cosas que posiblemente quedan a veces en el aire, con preguntas que no se pueden responder ahora. Muy bien. Juana Soriano, creo que también levantó la mano. Sí, buenas noches, Buenas bendiciones. noches, amén. Quisiera si me pudiera abundar un poco, hermano Sergio, cuando se dice, por ejemplo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si me pudiera abundar sobre la verdad, ¿por qué es la verdad? Porque es la verdad. Bueno, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo contrario de la verdad? O sea, si nos preguntamos qué es lo contrario de la verdad, sería la mentira, ¿no? Entonces, cualquier cosa que no es de Jesucristo, ¿qué es? Lo contrario. Por eso se decía que la serpiente antigua, o sea, el diablo, el que divide, ¿sí? Ha sido un mentiroso desde el principio, lo dice. Porque por él meterse fue que cayó Adán y Eva. Y fue que realmente por culpa de ellos fue que llegó la muerte. Entonces, lo contrario a la verdad es la mentira. En este caso, Jesucristo es la verdad. O sea, que significa que no hay mentira, no hay nada que digamos que sea mentira. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, para poder llegar al Padre, Él mismo lo dice, no hay otro camino para llegar al Padre que por Él, que es camino, verdad y vida. Entonces, cuando nosotros decimos, estamos hablando de la verdad. Verdad significa algo real. Significa que no hay lo mismo, volvemos a lo mismo, no hay mentira en eso. Si algo no está claro, no sé si el padre también quiere agregar algo. Cuando hablamos de Jesucristo como la verdad, se nos fue el padre. Aquí hay un problema con la energía eléctrica. Ahora mismo casi hace un minuto. En Chirino, por eso tuvieron que bajar también el número de los participantes, porque hay muchas personas que estaban conectadas. Ay. Sí, aquí nos llegó la lluvia ahora, padre. Bueno, se fue la lluvia, ¿no? Sí, la hermana está preguntando sobre por qué nosotros decimos que Jesucristo es la verdad. Entonces, o sea, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nada más para que si usted quería agregar algo sobre por qué decimos que Él es la verdad. Eso es un atributo que se le atribuye a Jesucristo, la verdad. Correcto. La verdad porque es la claridad. O sea, no hay engaño. Sí. No hay engaño. Correcto. ¿Verdad que sí? Sí. Yo te lo decía claramente, Satanás es mentiroso. Satanás es engañoso. Cristo nunca tiene engaño. No. La serpiente y también la misma levadura. ¿Verdad que sí? La levadura tiene engaño. Satanás tiene engaño. El hombre mismo también que tiende al mal tiene engaño. Cristo no tiene engaño. Cristo es la plenitud. Correcto. No es la verdad, es lo exacto, lo pleno. Es pleno, es la plenitud. La plenitud, sí. Por eso es que también en la carta de San Juan lo dice, no crean en todos los espíritus, más bien prueben los espíritus, si vienen de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el mentiroso siempre va a venir y va a endulzar, va a embarrar, Entonces, cuando eso entra, ahí no está la verdad, ahí no está Jesucristo. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Que ya estamos ya a punto de terminar este tema de esta noche. Buenas noches, hermano. Buenas noches.
Amén, hermano, buenas noches. Estamos bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios, hermano. Viene este tema que es muy lindo. Usted dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermano, así es. Sí, pero no lo entiendo así muy bien, le doy gracias a Dios. Porque para mí, en mi entender, voy a agregar esto a algo aquí, pero si algo lo digo, usted me puede corregir y a los hermanos que están ahí presentes. Lo que pasa es que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, de este fruto no comerán. Entonces la Eva le dijo a Satanás, Dios nos ha prohibido amenazamente de muerte, que si comemos de este fruto moriremos. O sea, Eva le dijo la verdad de Dios, que Dios, lo que Dios le hubiera contado, se lo dijo al enemigo. Entonces, ya el enemigo tenía el control de todo lo que era el pecado de nosotros. Entonces, en Génesis 4, versículo 7, yo he estudiado las escrituras y yo le digo acá, bendito sea Dios, si obra bien, andará bien, pero si obra mal, andará mal. Pero el pecado estará a la puerta de tu casa, te perseguirá como fiera, pero tú lo dominarás. Porque a Eva decirle la verdad, a lo que Dios le dijo a Eva, se lo dijo a Satanás. Entonces ya Satanás sabía el pecado de nosotros. El pecado, entró el pecado, entonces lo estaba persiguiendo. Porque Satanás la verdad la cambió por la mentira a Eva. Entonces ahora no estaba persiguiendo, como Dios le dijo a Caín, y cuando iba a matar a Abel. El pecado te perseguirá como fiera, pero tú lo dominarás, o sea, que lo sigue persiguiendo. Entonces, para mí entender, allá el enemigo sabe la verdad, que es la palabra de Dios, que lo que Dios le había dicho, le había prohibido a Adán y a Eva. Entonces Jesucristo tuvo que venir para quitarle la llave al enemigo, que ya la tenía. Por eso que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Correcto. Porque ya el enemigo, Eva, cometió el error de decirle las cosas de Dios al mundo. Yo lo entiendo así. A mí me pueden corregir, porque así es que yo lo entiendo más o menos, después que he estudiado las escrituras. Y le doy gracias a Dios por eso, hermano. Cualquier cosa corrige. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermano. Sí, lo que sucede es de que si hablamos, si vemos desde el Génesis capítulo 3, ahí en adelante nos habla de la tentación y la caída. O sea, nos damos cuenta de que sí, realmente el enemigo, el mentiroso, él viene y engaña, ¿ok? Pero sí, recuerda que Jesucristo ya, él estaba anunciado desde entonces, o sea, y el Señor se lo dijo a la serpiente: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. ¿Sí? Entonces significa que el que iba a venir, según el enemigo, el maligno, el diablo, como se le quiera nombrar, él según había vencido, él había ganado al morderle el talón. Eso significa cuando Jesucristo murió. Pero después, al tercer día que él resucitó, es ahí donde ya lo había anunciado nuestro Padre Dios, diciendo que había una enemistad entre la mujer y la descendencia, pero que la descendencia de ella le iba a pisar la cabeza. O sea, significa que iba a vencer. Entonces, por eso Jesucristo, él dice, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y era lo que estábamos leyendo en la primera carta de Timoteo. O sea, él es el único mediador entre Dios y los hombres. Significa que él fue el que dio la vida. ¿Ok? Y como les pongo un ejemplo, es que Jesucristo, al morir en la cruz, él firmó un cheque por nuestra salvación. Ahora nosotros no solo venimos y decimos, ya Cristo murió por mí, estoy salvado. Gloria a Dios, ya voy directo al cielo. No, nos toca a nosotros nuestra parte, y es ir y buscar esa salvación, cobrar ese cheque que el Señor firmó ahí en la cruz para poder alcanzar la salvación. Entonces,
solamente agregando eso a lo que el hermano Rogelio estaba diciendo. Bien, queridos hermanos y hermanas, no sé si quieren agregar algo más, pero el tiempo ya se nos termina. El domingo, si Dios lo permite, voy a compartir en Chirino. Tenemos el retiro de Cuaresma, empezando a las 8 de la mañana, si no me equivoco, ¿verdad, Padre Julián? Para que también pueda hacer la invitación para todos los hermanos y hermanas que quieran, pues, unirse a nosotros al retiro de Cuaresma el domingo. De 8 a 12 de mediodía. Muy bien. Si Dios lo permite, entonces estaremos por ahí. Y si no hay nada más que agregar, Padre, no sé si tiene algo que anunciar. No solo lo de retiro, si algunos quieren unirse, pues pasen por aquí, les esperamos por aquí también. Muy bien. ¿En la parroquia? San Isidro Labrador de Chirino, frente al parque. Muy bien. Entonces, Padre, se nos puede dar la bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Pasen buenas noches, que descansen bien. Amén. Gracias, Padre. Bendecida noche para todos. Cuídense. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.